Se cuenta en la historia de Utopía que los primeros pobladores de aquel país combatieron entre ellos a causa de las diversas religiones que profesaban, con grandes males para todos, y finalmente habían decidido en sus leyes, que cada cual pudiese confesar la religión que más concordara con sus sentimientos, sin ser molestados por nadie, que si alguno deseaba convencer a otro, lo hiciera con modestia y con razonamientos, no usando nunca de violencia, la violencia ni la injuria, castigándose con el destierro o con servidumbre a los contraventores. Estas leyes las hicieron no solamente por conservar la paz, puesta en peligro por la desunión y el odio, sino también porque están persuadidos de que los diversos cultos son agradables a Dios y que por esto inspira a unos y a otros diferentes ritos, juzgando que no era conveniente que nadie intentara con violencias ni amenazas forzar a otro a creer aquello que uno tiene por verdadero. Aun considerando que una de aquellas religiones fuese la verdadera, todavía les pareció que debía persuadirse a los ciudadanos con modestia, estando convencidos de que la verdad se abre paso y permanece, saliendo al fin victoriosa. Mientras que si estos asuntos se quisieran resolver con las armas, podría ocurrir que unos hombres más feroces y supersticiosos oprimieran la verdadera religión, de manera semejante a como los buenos frutos vienen ahogados con las espinas y los abrojos. Por estas razones fue por lo que dejaran en libertad para que cada uno creyera lo que quisiera. Lo único que se tenía por ilícito era afirmar que las almas mueren con los cuerpos, o que el mundo viene gobernado por el azar sin intervención alguna de la providencia divina, por estimar que después de esta vida han de ser castigados los vicios y premiadas las virtudes. Los que negaban esto último eran tenidos por peores que bestias, y ni siquiera les hacían figurar entre el número de los ciudadanos, como seres que sin temor alguno al más allá no harán caso de ninguna buena ley ni sana costumbre. A estos tales ni les conceden honores ni les dan cargo de responsabilidad, pero tampoco los castigan, por considerar que no está en la propia mano el creer en la inmortalidad. Evitan el fomentar la hipocresía, ya que las amenazas conducirían a tener ocultos los propios sentimientos, fingiendo pensar como los demás. A estos se les prohíbe defender públicamente tales opiniones, particularmente ante personas por poco instruidas, designando a algún sacerdote prudente para que hable con ellos, con la esperanza de que tal absurdo, tarde o temprano, ha de ser vencido por la razón. Los hay que creen en la inmortalidad de las almas de los animales, aunque con dignidad diferente de la de las personas, no estando destinadas a igual felicidad. En tanto estiman la felicidad de las almas que sienten pena por los que sufren, pero no por los que mueren, a no ser aquellos que de mal grado dejan esta vida considerando esto como mal augurio, como si el alma que no espera bien alguno temiese ya el suplicio, atemorizada por la propia conciencia. Piensan que desagrada a Dios el caminar de aquel que, cuando es llamado, no corre voluntariamente, sino que se retira y se rehúsa. Si alguno muere en esta disposición, sienten gran compasión por él y lo entierran sin pompa alguna, rogando a Dios que le perdone aquella flaqueza. Ninguno llora a los que mueren contentos y con buena esperanza, sino que sus exequias son gozosas, encomendando sus almas a Dios. Con gran reverencia queman sus cadáveres, pero sin lamentaciones. Colocan lápidas donde se escriben las alabanzas del difunto, relatando su vida y alabando su muerte. Esto lo tienen como una recompensa a la virtud y un agradable culto a los difuntos, ya que creen que los que murieron están presentes de manera invisible en tales conmemoraciones, ya que no serían felices si no pudieran estar donde les apeteciera, y serían ingratos y desagradecidos si no quisieran estar con los amigos con los que estaban unidos por mutuo amor,
ya que la caridad debe ser más bien aumentar en ellos que disminuir. Creen que los muertos están presentes entre los vivos, viendo y oyendo lo que hacen y dicen, lo que les hace animosos en sus empresas al contar con tales ayudas, y sintiéndose representantes del honor de sus mayores, se guardan en gran manera todo lo que no sea honrado, ni siquiera en secreto. Hacen poco caso de las supersticiones adivinatorias, tan en boga en otros países. Veneran los milagros que ven sobre las fuerzas de la naturaleza, creyéndoles testimonios de la presencia divina. En las grandes calamidades organizan rogativas públicas para aplacar a Dios. Piensan que la contemplación y el estudio de las cosas naturales es un culto gratísimo a Dios. Los hay que, movidos por sus sentimientos religiosos, dejan las cosas propias, incluso la cultura y la contemplación de la naturaleza, para darse totalmente a las buenas obras, tales como el asistir a los enfermos, reparar los caminos y los puentes, cortar árboles, etc. Y como si fuesen esclavos, se ponen voluntariamente a los trabajos más desagradables y groseros, fatigándose para que otros descansen, y no desdeñando a los que no viven como ellos. Cuanto más estos se portan voluntariamente como siervos, tanto más vienen a ser honrados y estimados de los otros. Los hay de dos clases, unos que viven en castidad y no comen carne, dejando de lado todo trato sexual, puesta su mirada en la vida futura, viven sanos y contentos. La otra clase de los que dan al trabajo servir se cansan para tener sucesión que sea útil a la República y no huyen de aquellos entrenamientos que no les estorban en su servicio a los demás. Comen carne por creer que este alimento les hace más fuertes y robustos para realizar sus duros trabajos. El pueblo tiene a estos últimos por más prudentes y a los otros por más sabios. Tienen solamente 30 sacerdotes, de vida muy ordenada para todas las ciudades, según el número de sus templos. Cuando van a la guerra no llevan consigo más que a 7 de ellos, y no crean otros en su lugar hasta terminada la guerra, según el número de los que hayan muerto. Los sacerdotes, como los magistrados, se eligen por el pueblo por votos secretos para no fomentar rivalidades. Se dedican únicamente al servicio divino y al cuidado de la religión. Son los censores de las costumbres y es vituperado aquel a quienes ellos reprenden. Su oficio es amonestar a los delincuentes, así como el de los magistrados es el de castigarlos. Solamente excomulgan a los obstinados y es una gran tacha el estarlo. Si los excomulgados no se enmiendan, pasan a la jurisdicción de los magistrados. Estos sacerdotes educan a la juventud especialmente en las buenas costumbres y en que tengan buenos criterios, sobre todo en el deseo de ser útiles a la causa pública, para que cuando sean adultos estén dispuestos a defender la ordenación de su república, por lo cual no solamente los apartan de los vicios, sino también de las opiniones perversas. Los sacerdotes reciben por esposas a las mujeres más selectas del pueblo y nombran sacerdotisas a las matronas, aunque solamente a las viudas o de edad madura. Los sacerdotes son muy venerados, más que cualquier magistrado. Si se hacen reos de algún delito, nadie tiene autoridad para juzgarlo, sino que los dejan al juicio divino y a la propia conciencia, ya que no les parece justo que nadie ponga sus manos mortales en los que se consagran a Dios. Esta costumbre pueden observarla porque eligen como sacerdotes a hombres de vida muy probada, con lo que es rarísimo que caigan en vicios, y si sucede que pequen, porque la naturaleza humana es flaca, como son pocos y sin potestad de mandar, no se teme que puedan infestar la república. Nombran pocos sacerdotes para que su dignidad sea más reverenciada, además de que creen que es difícil que pueda haber muchos que puedan merecer tal dignidad. No solamente son muy respetados en Utopía, sino también en los países vecinos, lo cual, entre paréntesis, a mi entender, proviene de que cuando se producen hechos de armas,
Los sacerdotes están separados de los que luchan, revestidos con sus ornamentos de rodillas y con las manos en alto. Ruegan primeramente por la paz y después para que su pueblo pueda alcanzar la victoria, sin derramamiento de sangre, y al vencer los suyos corren hacia los luchadores, impidiendo que se remate a los vencidos, y nadie les hace daño alguno. Tanta reverencia tienen a los sacerdotes que ni se atreven a tocarles las vestiduras, y por esto les tienen también veneración a las otras naciones. Así no solamente evitan que en las guerras los enemigos sean muertos por los suyos, sino también que estos son pasados por las armas, por lo contrario, en caso de derrota. Algunas veces ha sucedido que siendo vencidos los de su campo y entrando a saco los contrarios, con la llegada de los sacerdotes, se ha dado fin a la matanza y se ha hecho una paz razonable. Y nunca se halló una nación tan feroz y salvaje que no los haya honrado como sacrosantos e inviolables. Capítulo 20. Festividades. Celebran con gran solemnidad los días primero y último de cada mes, e igualmente del año. Para los meses se guían por la luna, y para los años por el sol. Al primer día del mes le llaman en su lengua Cinemernos, y al último Trapemernos, que es como si dijéramos primeras fiestas y últimas fiestas. Tienen templos excelentes, no solamente por la magnificencia de la obra, sino también por su grandiosidad, ya que no ser pocos los que hay. Conviene que quepan en ellos grandes muchedumbres. En dichos templos no hay mucha luz, no porque no sepan edificar, sino por consejo de los sacerdotes, ya que con poca luz se distraen menos y se tiene mayor recogimiento y atención. Entienden que así se practica mejor la religión, ya que no siendo una sola, sino varias, son de tal forma que todas van dirigidas al mismo fin, que es el culto a la divina naturaleza, aunque lo hagan de diferentes formas y por diferentes caminos. Por esta razón, nada se ve ni se oye en los templos que no cuadre a alguna de las religiones que se profesan. Las cosas particulares de cada religión se practican en las casas particulares, pero los actos públicos sí se realizan de tal manera que no molestan en nada a lo específico a cada una de ellas. Con vistas a esto, en los templos no hay ninguna imagen, para que libremente cada uno pueda dar curso a su pensamiento y a sus sentimientos religiosos. Tampoco se pronuncian nombres particulares de dioses, sino únicamente el del Mitra, con el cual todos están conformes para designar a la divinidad suprema, cualquiera sea ella. Las oraciones que rezan en común están ordenadas de tal manera que cada uno puede pronunciarlas sin ofensa de su opinión. En las tardes del día del fin de mes o de año, todos acuden en ayunas a los templos a dar gracias a Dios, y al día siguiente, que es el primero del mes o del año, con alegría se juntan todos en el templo para pedir a Dios sucesos prósperos y felices para el mes o el año, que empiezan con aquella fecha. En los días finales del mes, del año o del año, las mujeres se ponen de rodillas ante los maridos y los hijos ante los padres, confesando que no se han portado tan bien como debían. Y si hicieron alguna cosa indebida o dejaron de hacer alguna obligación, piden perdón por estas fallas. De esta manera, si hubo algún principio de desaveniencia doméstica, con esta satisfacción se deshace para poder asistir a las funciones del templo con ánimo pacífico y sereno, ya que consideran como una gran maldad ir al templo con el espíritu alterado. Por esta razón, si cualquiera se halla culpable de enojo o mala voluntad hacia alguno,
No se atreve a asistir a los cultos religiosos, temeroso de que su maldad ha de atraerles grandes castigos, si antes no se reconcilian y limpian sus afectos. En el templo, los varones se ponen a la derecha y las hembras a la izquierda, de tal manera que todos los de una misma familia se ponen juntos y alrededor del más anciano, tanto los hombres como las mujeres. Los jóvenes no van en grupo para evitar juegos y niñerías, sino que están junto a personas mayores, y así van entrando en el temor religioso, que es el único imperativo para andar por el camino de la virtud. No sacrifican animales, porque no pueden llegar a persuadirse de que la divina clemencia se complace en ello, ya que dio la vida a todo cuanto la tiene para que gozase de ella. Queman incienso y otros perfumes aromáticos, y llevan adelante muchas antorchas encendidas, no porque no sepan que estas cosas, así como las oraciones de los hombres, entre paréntesis, no añaden nada al ser de la divina naturaleza, sino que son actos de reverencia y de gratitud. Con tales olores y luces y las demás ceremonias, sienten que en cierta manera los ánimos se inflaman y elevan a Dios, aspirando a adorarle con mayor fervor. Todos acuden al templo con túnicas blancas y únicamente el sacerdote se viste y cubre con otros colores. Los ornamentos son admirables, pero en ellos no figura el oro, ni la plata, ni las piedras preciosas, sino a base de plumas de aves de diferentes clases y colores, labrando con tanto primor que ninguna materia, por preciosa que sea, puede igualarse a este arte. Además de esto, en aquellas alas y plumas de las aves, en el orden y disposición con que están colocadas, tal como están repartidas en las vestiduras del sacerdote, dicen que se contienen misteriosos secretos que explican los que hacen el sacrificio, afirmando que todo ello les sugiere la grandeza de los beneficios divinos que han recibido, la piedad que han de tener con Dios y las obligaciones recíprocas que se tienen unos con otros. En cuanto al sacerdote de la sacristía revestido de esta forma, todos a una se prostran en tierra, con un silencio tan profundo que asombra al que lo ve por primera vez, como si estuviesen ante alguna deidad. Después, y a una señal del sacerdote, se levantan todos y cantan alabanzas a Dios. La forma de hacerlo y los instrumentos de música con que se acompañan son diferentes de lo que se usa entre nosotros, excediendo en cuanto a suavidad y ajuste de voces. De tal manera imitan y manifiestan los afectos naturales, acomodando el sonido y la melodía de la materia. Dispone, penetra y enciende los ánimos admirablemente tanto si se trata de rogativas o de alegres acciones de gracias, o de profundas y sentidas peticiones de perdón. Finalmente, el sacerdote, juntamente con el pueblo, rezan unas preces solemnes con palabras que tienen preparadas para ello, también compuestas y ordenadas, que aquellas cosas que todos juntos dicen, cada uno las puede aplicar con facilidad a sí mismo en particular. En ellas cada cual reconoce a Dios como autor del universo y de toda cosa buena, y le da gracias por los beneficios recibidos y de una manera particular de haber nacido en aquella república que les hace gozar de aquella religión que confían es la verdadera. Piden a Dios en sus oraciones que si cometen algún error o si hay otra religión más verdadera y que más le agrade, que se lo manifieste, pues están dispuestos a seguir por el camino por el que Dios los encamine. Pero si su república es la mejor y su religión es la más recta, le piden que les dé constancia para perseverar y que traiga a los demás hombres a tal género de vida a no ser que también sea del agrado de su inescrutable voluntad que haya esta variedad de religiones, terminan suplicando que después de la muerte les lleve hacia Él y que no sea muerte cruel ni trágica. Después de esta última oración,
vuelven a postrarse y levantándose pausadamente se van a comer, pasando el resto del día entre juegos y ejercicios militares. Capítulo 21. Las comparaciones. He referido de la manera más exacta que me ha sido posible las cosas de aquella república, que no solamente tengo la certeza de que son muy buenas, sino que estimo que únicamente ella puede llamarse república porque, aunque en otras partes se trate verdaderamente del bien público, siempre se atiende más al particular, mientras que en utopía todos miran preferentemente la utilidad común, dejando en segundo término el propio interés. En otras repúblicas, aunque sean prósperas y florecientes, y nadie tema morirse de hambre, procuran no obstante más sus comodidades particulares que la conveniencia pública, y aunque la necesidad obliga a veces a hacer estas cosas, no es así en utopía, donde todo es común, y por ello nadie teme morir de necesidad por estar llenos de almacenes públicos, desde los que a todos se distribuye con equidad. No hay ningún pobre porque nadie posee nada en particular, siendo todos ricos en común. No se puede comparar la situación de otros países, ni siquiera de lejos, con la igualdad de esta república. ¿Cómo puede justificarse que un pobre o un plebeyo que sea usurero u otro cualquiera que no se ocupa en trabajo alguno o que toda su acción es poco necesaria a la república, pueda adquirir a base de tal ociosidad el vivir con esplendor y regalo, y que un trabajador o un hombre del campo tenga que trabajar día y noche con tanta fatiga que no la toleraría un animal para granjearse escasamente su alimento, con menos comodidad que los brutos que ni se cansan tan incesantemente, ni parece ni padecen por el temor de que les falten las cosas necesarias para la vida. A estos el trabajo de escaso provecho y poco fruto siempre les están aguijoneando, atormentándoles el pensar en la vejez mísera que les espera a todos ellos cuyo jornal de un día es tan escaso que no les basta para el sustento de él, de manera que mal podrán poner de lado algo sobrante para los días malos en la senectud. ¿No es ingrata e injusta aquella república que desperdicia grandes caudales en los que llaman nobles, en los artífices de cosas vanas, en los bufones, en los inventores de deleites superfluos y en muchos otros por el estilo, teniendo el menor interés por el bienestar de los agricultores y toda clase de trabajadores, sin los cuales la república no podría subsistir? Se usa mal de aquellos cuyo trabajo es de gran provecho, desentendiéndose de sus desvelos, y cuando después de haber pasado muchos años se hallan necesitados de todas las cosas y con graves enfermedades, se les deja morir en extrema miseria, olvidando los grandes servicios que prestaron. ¿Qué diremos de los ricos que se quedan con el salario de los trabajadores, no solamente con violencia y engaño, sino con el pretexto de las leyes? Así, lo que antes se tenía por injusto, como era el no recompensar con agradecimiento a los que habían hecho algún bien y servicio a la República, ahora esta ingratitud y perversión la ensalzan y califican con el nombre de justicia, estableciendo leyes nuevas sobre esta base. Estas invenciones de los poderosos, adornadas con los colores de la nación, se convierten en leyes, y los hombres, perversos con codicia insaciable, se reparten entre ellos los bienes que debían destinarse a la necesidad de todos. ¿Qué lejos está esto del bienestar de la República de Utopía? En Utopía han desterrado totalmente la codicia del dinero, no usando de él para nada, evitando así muchas pesadumbres y arrancando las maldades de raíz. Porque quién no sabe que los engaños, hurtos, robos, tumultos, alborotos
enemistades, motines, asesinatos, traiciones y venenos, entre paréntesis, que cada día son más frecuentes porque los castigos no bastan para evitarlos, cierra paréntesis, todo ello desaparece si se desprecia el dinero y que la solicitud por el dinero es causa de continuas fatigas y desvelos para ahuyentar la pobreza, como si ésta solamente pudiera ser vencida con la riqueza. Para que esto se vea con mayor claridad, piénsese en lo que ocurre en un año estéril y sin frutos, en el que muchos millares de personas mueren de hambre. Con toda crudeza me atrevo a afirmar que si al final de aquella carestía se abrieran los graneros de los ricos, se hallaría tanto trigo que si se hubiera repartido entre las víctimas del hambre, ninguno habría perecido por la esterilidad de la cosecha, y con facilidad se hubiera podido proveer al sustento, si aquel dinero, entre paréntesis, que con tanta excelencia fue inventado para que con su ayuda se abriera la puerta al remedí y al sustento, no hubiera sido el que cerró el camino y estorbó el remedio. No tengo duda de que los ricos sienten y entienden estas cosas y no ignoran cuán mejor sería la condición de que no careciese de nada necesario, más que abundar en cosas superfluas, y el librarse de muchos males más que el estar rodeados de grandes riquezas. Yo tengo por cierto que el verdadero gusto por una vida honrada y la autoridad de nuestro Salvador Jesucristo, el cual con su sabiduría y bondad pudo aconsejar aquello que era lo mejor para los hombres, hubiera conducido a todo el mundo a vivir de esa manera, si no hubiera existido la soberbia, la cual no estima tanto los bienes propios como los males ajenos, deleitándose en afligir a los pobres porque no mide y regula el bienestar por los provechos propios, sino por los males de los demás. La riqueza se levanta como diosa y a base de un mundo de miserables a los que puede mandar y de quienes pueda triunfar y cuyas desdichas la hagan resplandecer haciendo alarde de su poder y ostentación, con lo que se aflige y aumenta más la necesidad y la miseria. Esta serpiente venenosa se enrosca en el pecho de los hombres y como si fuera el pez rémora, los detiene y les hace volver atrás, impidiendo que sigan una feliz travesía de la vida. Tan arriesgada está en los hombres, tan arraigada está en los hombres la soberbia que son pocos los que pueden arrancarla. Me contento con que esta forma de república, que ya quisiera yo que fuera en todas por igual, al menos haya podido realizarse en la isla de Utopía, donde se ha seguido la forma de vida indicada que no solamente tiene que durar y prosperar, sino que, entre paréntesis, en cuanto a los hombres podemos conjeturar lo futuro, ha de permanecer para siempre, ya que habiéndose extirpado de entre ellos el vicio de la ambición por una parte y la raíz de las sectas por otras, no hay allí peligro de discordia, que ella sola sea capaz de arruinar las ciudades mejor fortificadas. Pero viviendo todos en concordia bajo instituciones humanísimas, nada podrá, nada podrá la envidia de los príncipes vecinos nada podrá hacer la envidia de los príncipes vecinos para deshacer aquel país, como ya se ha demostrado muchas veces. Despedida. Hasta aquí habló Rafael Giclodeo de lo que había visto y observado en Utopía, y ello hacía que acudieran a mi mente muchas otras cosas relacionadas con ello, sobre las leyes que se habían instituido en las costumbres de aquel pueblo, no sólo acerca de la manera de hacer la guerra y de su religión y ritos divinos, y otras ordenanzas suyas, sino que pensaba sobre el principal fundamento de toda su institución. Esto es su manera de vivir y sustentarse sin comercio de dinero, sin el cual toda nobleza y esplendor se destruye y aniquila completamente, siendo así
que de ordinario se tiene esto como el principal ornamento de la República